Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since he's been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return into their faces. Little darling, it seems like years since he's been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I said, it's alright. Sun, sun, here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Little darling, I feel their eyes is slowly melting. Little darling, it seems like years since he's been here. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun, do 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 do. Here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Nos están acompañando Sombra de Árbol, que van a interpretar versiones acústicas de los temas de su nueva discografía Vive. Agradecemos a las autoridades de la institución que hacen posible estos encuentros, a los compañeros y compañeras de la Dirección de Cultura que acompañan y coordinan los eventos, Violeta, Gloria, Victoria, Vanessa, Ramiro, Pablo, Mariano, Manuel. Nos encontramos aquí en la Sala Cortázar para acompañar a Juan Barrientos en su obra La vida continúa. El título del libro nos despierta infinidad de pensamientos. Podríamos resumir todo lo aprendido sobre la vida en estas 3 palabras: la vida continúa. Leyendo la contratapa del libro, la editora Clo Migliore menciona lo siguiente: que tiene que ver la literatura con la vida de cada lector, con la vida del escritor. Lo instala como pregunta. Los escritores y escritoras despiertan en los lectores y lectoras infinidades de motivos para seguir leyendo. Nos adentramos en el misterio, ponemos expectativas como diversas formas de aproximarse a la vida y a la existencia. La relación entre escritores y lectores se me asemeja a las relaciones amorosas. El amor al otro u otra debe consolidarse en el amor hacia uno mismo. Desde ahí construimos un vínculo con la lectura y nos dejamos llevar por el destino o simplemente por el viento que mueve las páginas de un libro. La poesía contribuye a expresar nuestras emociones. Lo podemos ver en los niños y niñas, la rapidez con la que captan la emotividad de un poema.
El poema abre puertas a la reflexión y a la conversación. Se fortalecen vínculos. La poesía es motivadora de recuerdos autobiográficos, nos conecta con el amor, la pena, la soledad, la alegría, el desamparo, la nostalgia, la felicidad y tantas otras sensaciones. La vida continúa, tiene colores, tiene música, aromas, amistad, abrigo, esperanza, despertares de lo que vendrá. Pero bueno, ahora vamos a presentar a Juan Barrientos, escritor argentino de 1967, y leemos cómo él se describe. En la vida suele sucedernos hechos que son inconfundibles y que de modo consciente o inconsciente cada persona los termina definiendo como hitos. Es lo que puedo definir de mis comienzos con la escritura. 13 años, no menos, mi propia pubertad literaria colmada de defectos, sin ningún tipo de ambición respecto de hasta dónde y hasta cuándo, pero sí sobre qué quería por necesidad, tratar de contar y compartir. La escritura como conversación conmigo mismo al principio y que a su vez estuviera al alcance de toda raza, todo credo, todo humano. Ansiar incorporar a mi estilo de escritura los sentimientos, las pulsaciones, las inclemencias de las vivencias, el resguardo de las identidades, la proyección de los fracasos, las gloriosas incertidumbres, los estados de ánimo, los sucesos. Ser capaz de volverme un lúdico armador de un novedoso rompecabezas encastrando las piezas del realismo y surrealismo. En las composiciones está lo emergente de cada autor, autora. En las propias se puede abordar mi espíritu, mi esencia, como si te pusieras parado frente a mí y me traspasaras la piel con tus binoculares hasta llegar al fondo de cada célula. En la vida hay lugares donde puede uno permitirse la fantasía de decirse «me animo a escribir». La diferencia puede estar en quien se dejó estallar en esa impulsiva idea vaga y recurrente. Me veo aún en aquel día soleado de un invierno donde la amarilla luz solar daba contra parte del azulejo blanco y el resto de toda la pared verde agua, de la sala de estudio de aquella casa hogar para menores, institucionalizados, situada sobre la ruta nacional número 5 y la entrada a la ciudad de Chivilcoy. Allí ya estaba en esos 13 años sin pubertad, sin despertar sexual, sin conocer aún el amor, e increíblemente tampoco el odio, y llevaba acumulados vastas experiencias de las que cualquier mortal se puede autodefinir sobreviviente, o la psicología define como resiliente. Como sea, seguí escribiendo, con desahogos a desintereses e indiferencias, carencias afectivas en una manera práctica y al alcance de la búsqueda de una identidad para mí. Recuerdo ahora que por aquel entonces aún no poseía las innumerables personas inspiradoras. La construcción entonces fue ardua y fatigosa, seguramente. Moldear la subjetividad desde una apreciación propia de un todo con solo las herramientas que poseía dio los dividendos de los primeros escalones en una dirección positiva. Podemos apreciar que hablo de vida, la vida de mi vida y a su vez la vida del autor Jeb, el mismo que hoy algunos de ustedes vinieron a conocer. Sobre mis preferencias de tipo de géneros al escribir en mis comienzos, la característica estructural de mi escritura fue el verso, con la que me pude sentir fuertemente identificado a partir de su libertad y anarquía. La prosa aparece a partir de cambiar un poco mi escritura al abordar el género de relatos cortos, sobre todo. Rebobino hasta mis preferencias de género al escribir del comienzo al hoy. Son poesía, relatos cortos, epistolar, ensayos, cuentos. He ido tomando formas y conceptos de cada uno, aplicados en cuadernos y cuadernos a través de los años. La computadora sustituyó los primeros rasgos de mis escritos
y ayornando al método tecnológico que me provoca la incorporación de muchas imágenes como guiño de fortalecimiento cuando me inclino hacia la composición de estilo narrativo de algunas de las obras. Otra característica que encontré muy interesante, que quiero necesariamente les prestemos mucha atención a lo que estoy por decirles, es el reencuentro con el sentido anárquico de mi estilo. Sea el género que fuere de la obra que creo, sin dudas, sale del status quo que declina el valor de una obra artística, literario, en detrimento del respeto por la estructura. Pues no tomé posición y tampoco creo haberme equivocado en desestructurar lo que ya está estructurado, logrando conformar fórmulas de escritos más amigables, cercanos, cómplices. Salvo excepciones, si tomaran un libro en sus manos, enseguida se darán cuenta que produzco mucho con el género de la poesía. Así lo fue el primer libro, Ilusiones Reales 1, 2016. Este debe considerarse el más transparente en términos de géneros. Los demás ya comenzaron a poseer una de las obras. Así lo fueron La coherencia del delirio, 2017, en coproducción con la artista plástica Rosana Goni en ilustraciones. Cosmos, 2018, Delirio de pensar en el arte, 2019, Is My Man, 2018, Ilusiones Reales 2, 2019, La vida continúa, 2022. Un párrafo aparte es la obra literaria Is My Man 1, 2018, que traducido el título al español es Lo que hay en mi cabeza. Por cierto, es una obra que se centra exclusivamente en la recolección de algunas ideas, manifestaciones de pensamientos libremente expresadas o reflexiones sesudas o cualquier otra cuestión mental que mereció ser puesta en palabras. Está ahí y condensa 10 años, lo que claramente sugiere que desde el 2019 abrí el conteo hacia el 2028, donde quedará plasmado un nuevo Is My Man. Hay otras cuestiones, si paso a reflexionar, tal si tuviese colocado un traje de crítico de arte, agregaría sobre mis obras, y que bien se puede para contemplar con más comprensión y entendimiento al momento de abordar la lectura de ellas. Otro de sus rasgos identitario posee música, música que se encuentra, que se respira, que aporta un ritmo equivalente al rock argentino de los tiempos de Pescado Rabioso o blues, de la tira de temas propios de David Lebón, la modernización de aquella melodía tanguera propia de otros tiempos, aquí presente en mis escritos. Quiero destacar que es la modernización lo que trajo este género musical como parte de la complementación de dicho estado emocional, que bien antes era encontrado en el género del tango y que bien supo expresar la parte del alma melancólica, que además se solía definir como rasgo de la personalidad social y que se une, ya que el rock de mis textos así lo hace sentir, a las otras características de la idiosincrasia del ser argentino de las actuales épocas. ¿Escuchamos un tema? La vida es ese fuego, o la propaga el viento, o una lluvia la apagó. Yo recuerdo que en un sueño caía desde un vuelo a la profundidad. Hoy camino entre los muertos,
les digo que no entiendo qué estoy haciendo acá, que no paro de pensar, no recuerdo morir, que quiero regresar, verte feliz. Busco ese camino que jamás voy a encontrar. Siento que mi alma en pena ya no puede caminar, pero sigo esperando el día que todo vuelva hacia atrás. Siempre voy a esperar el día en que pueda yo resucitar. No, pero sigo esperando el día en que todo vuelva hacia atrás. Siempre voy a esperar el día en que pueda yo. Busco ese camino que jamás voy a encontrar. Siento que mi alma en pena ya no puede caminar. Siento siempre voy a esperar el día. Gracias. Me presento, somos Sombra de Árbol y bueno, es un gusto, gracias Juan por dejarnos acompañarte. Y la canción que tocamos recién se llama Esperando el Día. Les voy a presentar a Alejandra García. Es licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, oriunda de Montevideo, Uruguay, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el 2002 a la fecha se desempeña como no docente en la Universidad Nacional General Sarmiento, actualmente en el equipo de trabajo de evaluación institucional de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Universitario. Miembro como no docente de la Comisión de Reforma del Estatuto CRE de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que incorporó a la promoción de la cultura como cuarta función, junto con la formación de investigación y promoción del desarrollo tecnológico y social. Seguidora del pensamiento americano, en especial de Rodolfo Kusch y su inmenso trabajo. Publicaciones, entre otras, Pensamiento y Dramaturgia Kuschiana en relación con el teatro argentino actual. Aura, Revista de Historia y Teoría del Arte, y América Alberre y Pa' Dentro, ensayo sobre Terrenal de Mauricio Cartum en la revista Brote. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Es un enorme honor para mí estar acá en este hermosísimo lugar tan importante para la cultura, la Biblioteca Nacional. Y estar acá en esta mesa al lado de Juan, Lucas y Eduardo y Adriana. Todo un privilegio, me siento muy honrada por esto. Esta convergencia solo pudo estar en la creativa cabeza de mi queridísimo compañero Juan.
Con Juan somos compañeros de trabajo en la UNCS, no docentes desde hace 20 años. Es frecuente cruzarse con él en los pasillos e intercambiar pensamientos y reflexiones. Juan participa siempre de sus distintas iniciativas a través de charlas, links, propuestas, fechas, movidas en torno a la gestión cultural. Un ejemplo de esto es su programa Seremos Eterno, en el que a través de las redes Juan difunde encuentros en los que nunca faltan artistas que pintan, tocan, cantan o recitan en vivo, encuentros que muchas veces son concebidos por él, como ahora, con la presentación de su libro. 20 años de pasillos, palabras y buenos días. Son incansables los ejercicios de escritura que Juan realiza de su experiencia cotidiana. Lo he leído en textos breves que ha publicado en las redes, en Is My Mind, por ejemplo, siempre pulsando desde su interior como si fuese una caja de resonancia de lo cotidiano, en donde no hay nada que no pueda ser captado por él. Incluso me ha mandado textos que relatan el viaje que hacemos todos los días desde la estación Lemos de Urquiza a la UNCS y viceversa, en donde detalla minuciosamente lo que observa, haciendo visible aquello que naturalizamos a diario, a lo que no prestamos atención, buscando traslucir en sus palabras un sentimiento enorme. Con La vida continúa, el libro que hoy nos convoca, me gustaría referirme a la experiencia estética que es posible tener con la poesía y narrativa de Juan, una de las tantas maneras de abordar su obra. Cuando digo experiencia estética me refiero a aquella que es producto del encuentro entre quien observa la obra y la obra en sí, es decir, la que surge del vínculo entre los dos, del lector o la lectora, en este caso, que inevitablemente repone con su propia experiencia la invitación que el texto propone. Las imágenes sensibles que aparecen en su libro pareciera que se van hilvanando como en una película, como en un sueño, un delirio coherente propio de aquello que emerge desde nosotros mismos sorpresivamente y nos regala una caricia sin nombre. Por esto es que La vida continúa es un libro que se aprende, es decir, se disfruta con los sentidos como puertas de entrada. La materialidad del libro no es casual y apunta a esto mismo, el arte de tapa, que funciona, que es una obra de Daniel Mora, muestra un hombre con un ojo largo, implacable, que te dice, mirá porque lo que se viene es algo que en serio lo tenés que mirar. Y escuchar con esa oreja grandota y profunda el sonido de las palabras elegidas, que musicalizan la experiencia que el libro invita a transitar a través de sus páginas. Este hombre de la tapa con el torso desnudo exhibe en su costado las huellas desgarradas del cartón de fondo, que lo han permeado como queriendo decir que el contexto no se puede disociar, está presente en el mismo cuerpo y lo ha marcado. Se trata entonces de una lectura situada en una geografía que no es otra que la del autor. Y de ese modo se podría interpretar que la tapa funciona como clave de lectura de lo que se viene al leerlo. Y ahí nomás entrás. Y si te dejas llevar, es imposible no dialogar con esas puertas a la propia reflexión, a través de un océano más profundo que todas las oscuridades, como las de la oreja de la tapa, y ahí nomás, de golpe, te encontrás con Juan en esas mañanas de niños desconsolados. Y en el centro del libro, cuando el ojo y la oreja vienen resonando el ritmo casi constante de los versos, ritmo que solo se rompe por momentos entre puertas apedreadas o conciertos de combates, brotando como vertientes de un corazón de magma que aún no se ha dejado ver. Damos vuelta a una hoja y ahí nomás se erige La vida continúa, latiendo con fuerza entre tablas de destinos rotos de reconstrucción en reconstrucción. Cito, cualquiera que no cuenta con un lugar a donde ir puede saber que hay un desierto y es donde mis pies pueden mantenerse para sostenerme firme, en ese instante sin marcos, o sea, sin casas. Por último, y de nuevo aventurándome en una apreciación personal producto del gran cariño que le tengo al compañero, me permitiría afirmar que así como su título, compuesto de puntos suspensivos al comienzo y al final, esta obra puede concebirse como un pliegue temporal en el que se encinde del continuo, para luego, una vez que transitamos con Juan la casa 12 de sus 12 casas,
Los puntos suspensivos del final nos vuelven a ubicar delicadamente en el lugar en el que estamos viviendo la experiencia a la que nos convoca la vida continua. Gracias, Juan. Conozco la escalera que lleva hasta tu amor, la sinfonía eterna que canta mi corazón. No quiero subir al cielo para llegar a vos. Oh, la euforia que hay en tus ojos embriaga mi corazón, arremolina mi alma, me roba toda ilusión. No quiero subir al cielo para llegar a vos. Mis brazos, Señor, buscan tu amor. Mi alma bendita busca el adiós. La sombra que un día me dio tu amor, con la luz del sol en mi corazón morirá, morirá. Gracias. Vamos a presentar a Lucas Rosenmacher, es profesor en Maestría en Gestión Cultural, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y dramaturgo. El mismo cuenta con vasta experiencia de una diversidad de cargos ejecutivos y en docencia e investigación. Director de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos hasta la actualidad, ¿no? Sí, desde diciembre del 22 hasta la actualidad. Investigador docente, coordinador, director de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos durante 2 años, programador general de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de General Sarmiento, director del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento durante 4 años, profesor a cargo de la asignatura Gestión de Proyectos y Producciones Culturales de la Maestría en Gestión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Coordinador de investigación del área Cultura, Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, durante 4 años hasta la fecha. Bueno, hola, quiero aclarar una cosa, entre algunas de las cosas que no voy a aclarar, pero no soy dramaturgo, escribí 3 obras en mi vida
Eso no puede ser considerado ser dramaturgo. Bueno, dicho esto, porque es una gran discusión que tenemos con Juan. Juan es una persona muy vital y, digamos, con una gran capacidad de empuje. Y ya tuvimos esta conversación varias veces y cada vez que le digo no soy dramaturgo, yo creo que es una provocación la de Juancito, me dice tenés que asumirte. Y a partir de esa idea de tenés que asumirte, es que hoy acepté este convite hermoso que me hizo Juan para presentar su última producción literaria, en donde me hizo una propuesta bastante provocativa e inquietante. Porque me dijo, vení, habla del libro, pero quiero que hables sobre la relación entre tecnología y escritura. Y eso, pensado hoy en día, digamos, es realmente inquietante, porque el momento que Juan me estaba diciendo eso, surgían como, hace bastante, pero digamos, este último mes, surgieron como un montón de, en mi micromundo de radio y lecturas y qué sé yo, surgieron como un montón de situaciones en las cuales iba y venía la idea de la relación entre la escritura y el chat GPT, ¿no? Entonces dije, bueno, porque una de las cosas que podríamos hablar es sobre, que es lo primero que me había propuesto Juan, es escribir pensando en otras plataformas y en cómo comunicar a los diferentes públicos lo que uno produce. Pero después dije, bueno, de eso se deriva esto otro, ¿no? Que es empezar a pensar qué pasa con la escritura a partir de impulsos que tengan unas máquinas, ¿no? Y eso me pareció que digamos, era una combinación bastante interesante para poder hablar por qué esta obra es singular, es particular y es imposible que sea producida por un chat GPT. O sea, excepto que vos seas un chat GPT y tenemos que, bueno, estamos frente a un chat GPT humano. Te seguís, claro, ¿sí? Te vas a poner, te programás a vos mismo. Pero no, digo, porque la propuesta que me hizo Juan me hizo acordar en la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Había un señor que se llamaba Alan Turing, ¿no? Que fue el inventor, entre otras cosas, de las computadoras, ¿no? De los aparatos, digamos, de los celulares que existen hoy en día y todo eso. Y al tipo se le ocurrió hacer un juego que se llamaba el juego de la imitación, ¿no? Entonces, ponía en una habitación a una computadora y en otra habitación a un señor y en otra habitación a una señora, ¿no? Y frente a eso hacían un juego de ajedrez. Entonces pedían quién respondía mejor ese juego de ajedrez y quién respondía mejor las respuestas, ¿no? De preguntas que se les iban haciendo, ¿no? Para saber. Y se armó un gran escándalo, porque decían, ¿cómo puede ser? Las computadoras piensan. El tipo dice, bueno, el problema no es que las computadoras piensen, sino que, digamos, hay una serie de insumos que uno le pone, digamos, en ceros y unos, que va construyendo un modo de acción. Pero es algo, digamos, a partir de ahí se generó como un gran temor de qué iba a pasar con las máquinas y con los seres humanos. ¿En qué momento íbamos a ser reemplazados por máquinas? ¿No? ¿En qué momento íbamos a ser reemplazados por un bot que iba a saludar a la mañana a nuestros familiares y les iba a decir qué tal, buen día, Cholito, te hice el desayuno, ¿no? Y aparecía el desayuno hecho. Pero ese temor es un temor que sigue estando hasta hoy, pero que, digamos, nunca termina de concretarse. Pero que ahora se le sumó esta idea de, bueno, empezar a pensar qué pasa con que las propias máquinas produzcan textos, ¿no?
El otro día estaba escuchando a un señor que había sido periodista en los 90 y que después se fue a vivir a Miami, que tiene un portal que se llama Infobae, que es Haddad, Daniel Haddad. Y Daniel Haddad contaba que hoy en día gran parte de los títulos y de muchas notas las hace un bot. Las hace un bot que además tiene como un montón de elementos. O sea, toma elementos de la sociología porque hacen prueba y error de, digamos, cómo mide, o sea, hace estudio de público al instante, ¿no? Mientras que van produciendo, van generando estudios de público para ver si un título mide más que otro. Ponerle Pepito salió en hojotas a recibir al Papa. Entonces ven si eso funciona o si dice el Papa fue recibido en hojotas por Pepito. Entonces van viendo cuál funciona más y van viendo cómo construir la lectura más rápida y más accesible al público. Y ahí se genera otra discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué momento vamos a ser de vuelta, ¿no? ¿En qué momento vamos a ser reemplazados por las máquinas? ¿En qué momento vamos a ser reemplazados por una inteligencia artificial, ¿no? Y no es necesario que me ponga a citar películas que vimos todos y todas acá, seguramente vimos un montón de películas sobre inteligencia artificial y leímos libros, digo, sueñan androides con ovejas mecánicas, digo, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo era? Blade Runner. Blade Runner, bueno, digo, ese gran temor, ¿no? De quién es un replicante y quién no. Pero, digo, pensando en el libro de Juan, y por qué, digamos, por lo menos por ahora, no podemos encontrar un bot Juan, digamos. Hay algo, digamos, del modo en que la construcción de narrativa que vamos encontrando en las producciones de la inteligencia artificial están vinculadas a algo que está bastante impuesto, que es el pensamiento cartesiano. Digamos, estas producciones, la creación y la articulación narrativa y la articulación de verosimilitud está vinculada a lo cartesiano. Digamos, hay como cosas que son razonablemente, digamos, tienen que tener algún grado de razonabilidad. Y por ahora no logran contener esa cosa más de potencia inesperada, de pulsión, de deseo de escribir y de producir, como la que podemos encontrar en la obra de Juan. Pues, digamos, esto es una pequeña muestra de otro montón de cosas. Juan es un gran impulsor, digamos, tiene un canal de video desde hace un montón de años, produce espectáculos multiartísticos y en todo momento, digamos, escapa todo el tiempo a la lógica de razonabilidad mensurable cartesiana. Y eso para mí es, en tiempos como estos, que son tiempos bastante, donde todo el mundo llena cartoncitos y va tratando de cumplir de la mejor manera lo que le pide todo el resto de la sociedad para poder cubrir hasta los modos de narrar, digamos, hace cuentos de la manera que la gente le pide que hagan los cuentos, hace poesía de la manera que Juan decide romper con todo, digamos, poner su propia impronta y experimentar todo el tiempo. Entonces, para terminar, voy a terminar con un poema de Juan, con tu permiso. Si vos, el arte es la forma de hacerte arte, el modo de existir, elemental. Es la frase que me dejaste escrita al tomar de cartel el espejo del pasillo con tu tapiz labial verde. Una huevada, pensé al principio. Es lo que perjudica a mis fuerzas al creer que enredado con vos, tus remolinos dominan cada uno de mis abismos. Quiero agarrar
sin preguntas, en medio de este descuido, mis ejes. Pretencioso. Mis ejes donde los deje. Bueno, digamos, es el modo de pensar de Juan de cómo construir, experimentar, buscar. Así que, digamos, quienes no lo hayan leído todavía, no sé qué hacen acá escuchándonos, si no vayan a leerlo. Y sí, también que sigan todas las producciones de Juan, que no son solamente literarias, sino que esto es una materialidad de un montón de acciones performáticas, de pruebas y de gran capacidad de escucha, porque es otra gran capacidad que tiene Juan, de escuchar a los demás y a partir de ahí pensar en cómo crear juntos. Así que muchas gracias, Juan, por esto. Bueno, estamos con el tiempo medio ahí. Voy a presentar ahora a Eduardo Francisco Rinesi. Él es filósofo, politólogo y educador argentino, oriundo de la provincia de Rosario. Se formó en la Universidad de Sao Paulo y también Universidad Nacional de Rosario, miembro del grupo de intelectuales del espacio Carta Abierta y del directorio de la AFCA durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entre 2010 y 2014 se desempeñó como rector en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Publicaciones, entre otras, Filosofía y Política de la Universidad, trabajos editados, entre otros, La política universitaria de los gobiernos Kirchner, Continuidades, Rupturas, Complejidades y Un amigo de la casa. Te escuchamos, Eduardo. Muchas gracias, Juan, por la invitación a conversar un poquito en torno a tu libro. Yo no sé bien cómo se dice algo acerca de un libro de poesía. Es complicado eso, sobre todo para quienes no lidiamos cotidianamente con la poesía, o por lo menos no tenemos que hablar sobre ella. A mí me sale hablar sobre los textos al modo en que hablo habitualmente sobre los textos, que no suelen ser textos poéticos. Entonces, subrayo una palabra, la cito después, digo cita, fin de la cita, pero eso no va en la poesía, es una tontería total, entonces voy a tratar de evitarlo todo lo posible. Me preguntaba, ¿después de qué la vida continúa? Porque el título del libro de Juan es muy sugerente, la vida continúa. Eso lo decimos a veces, lo decimos después de algunas situaciones, de algunos hechos, de algunos hitos. Tomo estas dos expresiones de la exposición inicial de Adriana, que decía hechos, hitos. Pero ahí Adriana usaba estas dos palabras para referirse a hechos o hitos venturosos, hechos o hitos que en la historia de alguien, en la biografía individual de una persona, por ejemplo de Juan, consisten en el descubrimiento de la literatura o son los hitos o los hechos que lo ponen a escribir. Entonces ahí diría, ¿no? Después de esos hitos no solemos decir la vida continúa, porque está todo bien con esos hitos, son hitos en los que nace un artista, ¿no? ¿Cuándo decimos la vida continúa? Bueno, después de hechos o de hitos con los que no está todo bien, ¿no? Después de algo que ha pasado que es tremebundo, después de una catástrofe, después de un terremoto, después de una pérdida, después de una pandemia, ¿no? Decimos, bueno, fue tremendo, ¿no? Todo lo que perdimos, pero puntos suspensivos, la vida continúa, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, se trata de un libro sobre las vidas individuales o colectivas después de esos acontecimientos o después de esos hechos de pérdidas, de destrucción, de desarmado de alguna cosa, ¿no? A ver si encontramos la vida continúa. La vida continúa. Eso sí,
con épocas de hombres y mujeres partidos al medio. Los hechos después de los cuales decimos, bueno, pero la vida continúa, nos parten al medio. Pedazos y restos que se recogen por doquier, de reconstrucción en reconstrucción, de dolores, de lo que se trate, aunque se venga hablando mucho de la fe, la esperanza, la solidaridad, de derechos adquiridos. Muy interesante esto que dice Juan en este arranque del pequeño textito, en prosa, pero una prosa fuertemente poética, digamos, ¿no? Que da título a su libro, La vida continúa. Se viene hablando de la fe, la esperanza, la solidaridad, palabras edificantes, palabras constructivas, palabras progresistas, palabras que nos permiten imaginar la vida como una acumulación de cosas felices, ¿no? Y de sentimientos bondadosos hacia los demás y hacia el mundo, ¿no? Y las sociedades y nuestras vidas están hechas de esas cosas y pueden ser pensadas, uno diría así, por el lado del derecho, ¿no? Como el conjunto de cosas que en nuestras vidas individuales o en la vida colectiva de nuestras sociedades producimos, ¿no? Las sociedades producen subjetividades, las sociedades producen instituciones, las sociedades producen arte, ¿no? Y ese es un modo de pensar las sociedades, por el lado del derecho, por el lado de lo que las sociedades producen. Y nosotros en nuestras vidas también producimos cosas. Y entonces después vienen las biografías de los presentadores de libros en la mesa redonda, donde se dice, y fulanito hizo tal cosa, hizo tal otra, ¿no? Son las cosas que hicimos en nuestras vidas. Pero las sociedades y las vidas también pueden ser pensadas por el lado del revés. No por el lado del conjunto de cosas que en esas vidas individuales o colectivas producimos, sino por el lado del conjunto de cosas que en esas vidas individuales o colectivas perdemos. La vida como colección de restos, la vida como colección de desechos, la vida como colección de residuos, la vida como colección de despojos. Todas estas palabras que acabo de decir no son exactamente sinónimos, ¿no? Y la palabra resto que usa aquí Juan, a mí me interesa mucho, es una gran palabra la palabra resto, porque resto parece ser lo que resta, pero en realidad resto es exactamente eso que no resta. Y que no resta, o bien porque los muy desgraciados de los restos se resisten a restar y vuelven sobre nosotros en la forma de sueños, ¿no? Todos leímos Hamlet, con el hijo del espectro que vuelve por las noches, ¿no? Diciéndole a su papá, rest, rest, descansá, descansá, espíritu perturbado. Pero los restos no restan, los restos no descansan, los restos no se quedan. En francés, resté es quedarse, ¿no? En inglés, to rest es descansar. Los restos no se quedan, no descansan, vuelven sobre nosotros, bajo la forma de memorias, bajo la forma de mandatos, bajo la forma de superyo, bajo la forma de sueños insoportables, ¿no? Por mucho que nosotros le digamos rest, rest. Este es un libro hecho de restos, porque nuestras vidas están hechas de restos, de recuerdos, de memorias. Este es un libro sobre el modo en que el paso del tiempo vuelve memoria, ¿no? Las cosas, las personas. Es un libro sobre personas que ya no están. Es un libro sobre cosas y sobre casas, que o bien están hoy habitadas por gente distinta que la que las habitó allí cuando las recuerda Juan, o bien ya no están más. Las dos cosas son muy impresionantes. Muy impresionante una casa en la que vivimos y que hoy es habitada por otros, ¿no? Y a veces pasamos y nos da la tentación de tocar el timbre, decir, señora, no me dejan visitar, porque y todos explicamos como unos idiotas, yo viví acá, en esta casa, ¿no? Y le puedo demostrar que viví en esta casa. Si camina usted para allá y después dobla para allá, ahí está la cocina, y se habré tomado mate en esa cocina, ¿no? Es muy impresionante que una casa en la que uno vivió hoy esté habitada por otros. Pero quizás más impresionante todavía es que una casa en la que uno habitó ya no esté. Que alguien que quería construir allí un supermercado haya hecho una oferta imposible de rechazar y que donde había habido una casa, hoy no haya nada, haya otra cosa, un supermercado o una playa de estacionamiento, como decía, una no casa, ¿no? Este es un libro sobre casas y sobre no casas, sobre personas y sobre no personas, sobre fantasmas,
¿no? Que son las formas en que las personas restan entre nosotros después de que ya no están entre nosotros. Es un libro sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo. Es un libro sobre la memoria y es también un libro sobre el modo en que el tiempo pasa. En general, contra lo que creen los progresistas y la gente edificante, el tiempo no pasa bien. Es mentira que el tiempo pasa bien. El tiempo en general pasa mal, ¿no? Y en este libro el tiempo pasa mal. Pasa mal, nos deja una sensación de melancolía, de añoranza, ¿no? Pero también, voy a decirlo a los Shakespeare, la luz de una tenue esperanza, ¿no? Siempre al final. Al final posible de un camino, ¿no? En un mundo que es un mundo tremendo, un mundo en el que Juan se siente encerrado, lo dice no una vez, más de una, ¿no? Voy a leer 2 veces que lo dice Juan. La primera está en la página 9. ¿Ven que soy un profesor? Estoy en cautiverio constante, ¿no? De nuevo Hamlet, ¿no? Perdón, yo veo a Hamlet hasta en la sopa, eso es un problema mío, ustedes no tienen la culpa, pero, ¿no? El mundo es una gran prisión, estoy en cautiverio constante. Y lo vuelve a decir Juan en La vida continúa. Esta sociedad es cárcel, mejor dicho, reformatorio, que replantea subjetividades, ¿no? Bueno, en esa sociedad vivimos. Y sin embargo, en esa sociedad que es cárcel, que es reformatorio, en la que estamos en cautiverio constante, sueño despierto y paso puertas. Abro puertas, cerrándome puertas. Bueno, no se entiende bien eso, es lo que dice Lucas. El cartesiano no es Juan, ¿no? Como cartesiano es un fracaso, ¿no? Es otra cosa. ¿Cómo es eso de abrir puertas cerrando puertas, ¿no? Bueno, no sé si es un abuso decir que esas puertas que permiten otro modo de estar en este mundo que es una gran prisión, ¿no? Son las puertas del arte, las puertas de la poesía. Es ese el instrumento con el que Juan, en este mundo aprisionante, abre puertas, ¿no? Que le permiten no salir de la prisión, pero ver seguramente otros horizontes posibles para las cosas, ¿no? Y entonces termino con una imagen. Hay muchas imágenes, es un libro hecho de imágenes también, y de imágenes muy interesantes. Y hay una que me gustó mucho. Esto es como la televisión, ¿no? ¿Cómo? Es como la televisión. Un poema sobre la democracia, ¿no? Interesante el poema sobre la democracia. Se llama Chistes del 44-45. Pero empieza con una cita que no es del 44-45, ¿no? Y uno podría decirle a Juan, ¿de qué estamos hablando? Con la democracia se cura, se educa, se come, ¿no? Eso no se dijo en el 44 ni en el 45, pero a Juan algo de eso que se dijo en el 83 le recuerda algo, ¿no? Del 44, del 45. Se cree, se crea, se es libre e irresponsable, que es el único modo posible de ser libre, ¿no? Deberíamos hacernos cargo de los gritos con grillete, ¿no? El tema del encierro de los grilletes es un tema constante en este libro, ¿no? Grilletes que abrimos, ¿no? Cerrazones de las que nos liberamos a través del arte, a través de la poesía, o a través de imágenes como esta. El tiempo pasa mal acá, ya lo dije. Y no es un libro edificante, no es un libro que pueda decir, este libro escrito en el 40º aniversario de la instauración de la democracia en 1983 tiene una buena noticia. La democracia es una gran cosa y estos 40 años nos muestran una evolución ascendente de nuestras vidas extraordinaria. Y estamos mucho mejor que hace 40 años y somos más felices gracias a la democracia. No, eso no lo dice Juan, ¿no? Pero dice esto. Dejo las quejas de lado. Se venía quejando, Juan, tipo quejoso. Dejo las quejas de lado. La democracia, con la que no se come, con la que no se cura, con la que no se educa, eso lo digo yo, no lo dice Juan, me regala sorpresas como estas. El anciano español antifranquista de mi barrio
que le cuenta chistes de guerra a su árbol sobreviviente, al que trata de divertir. Esa imagen me pareció preciosa, ¿no? Es una locura total. Pero a lo mejor eso es un buen modo de definir la democracia, ¿no? A lo mejor 40 años después, y 40 años que no necesariamente pasaron bien, nos dejan esa imagen, ¿no? Un loco de la guerra, ¿no? Tratando de divertir con historias antiguas a un árbol. Eso también es un modo, ¿no?, de que en medio de un tiempo que no necesariamente pasa bien, ¿no?, abrir puertas a la libertad a través del arte, que es el arte de escribir, pero también es el arte de saber ver, Lucas decía, de saber escuchar, ¿no?, de saber escuchar a los otros y de saber ver posibilidades en imágenes tan bonitas como esta. Bueno, eso. Después de las palabras de Eduardo, el arte de escuchar, me quedo con eso. Nos gustaría escucharlos a ustedes, el público presente, siempre y cuando quieran hacer alguna pregunta o algún aporte a Juan y a los disertantes. Los escuchamos. Bueno, está muy bueno. Aprovechando estas anécdotas y como forma de introducción a mis palabras, y retomando un poquito también lo que se refería a Eduardo, y un poco en tono de risas, esta cuestión del poema de, miren qué cosas locas, ¿no?, que movilizan a veces el uso de las palabras como en formas creativas, que con todo lo significativo que tiene y que le encontró Eduardo, también podemos encontrarlas mucho más, y desde luego que yo puedo aclarar que, por ser el hacedor, ¿no?, me permito esta licencia en la aclaración de que el poema, ni más ni menos, es un homenaje a Luis Alberto Quesada, un poeta español que vivió otra vez en cautiverio. No te enojes. Bueno, por su posición política antifranquista, prisionero del franquismo, y tuvo como esa cosa impresionante que yo no podía no rendirle homenaje, porque de su cautiverio y su prisión fue capaz de hacerse lugar para generar un taller literario dentro de la prisión, escondiéndose, obviamente, a escondidas tenía un taller literario, y luego a la vez es un homenaje a los inmigrantes, porque él termina, este noble poeta español termina acá en Buenos Aires, falleciendo acá en Caballito, sin casi conocerse nada de él respecto de sus obras y demás. Y a través de él homenajear a todos los quienes no han podido estar en sus tierras, y me pareció importante entonces traerlo a cuento, esto en forma de chiste, y chistes del 44 y del 45, en realidad. Entonces, bueno, son las cosas desestructuradas que me permito, que gracias al rescate de Lucas, que pone en claro en sus palabras, a través de sus palabras, esta desestructuración de las estructuras para conformar ni más ni menos que una estructura desestructurada, ¿no?, aprovechando las piezas, rompecabezas, ¿no? Aprovecho también a agradecer a la Biblioteca Nacional en esta ronda de agradecimientos que ahora hago, a través de la presencia de Adriana, que está aquí a mi lado, ayudándome en todos los aspectos para que hoy estemos acá conformando esta linda presentación, a los técnicos de sonido, de audio y video, y a todos los disertantes, a Lucas, Eduardo, Ale, a Sombra de Árbol, que está con sus canciones, Renzo, que no pudo llegar por cuestiones de transportes, que iba a estar dibujando en vivo. Bueno, y a todos ustedes que obviamente entre familiares y artistas están acá hoy con nosotros. Y yo les dejé ahí para que vean un poquito la trayectoria de las obras que he venido trabajando, en el cual siempre me he inclinado también por una cuestión de trabajarlo en el sentido cautivante que me es colaborar con los proyectos independientes
y que a la vez forjaron a través de esos proyectos un compromiso social con distintos sectores. Y bueno, simplemente ahí también me he tratado de unificar esos esfuerzos de compromisos con algunos sectores de la sociedad, y entonces a través de ellos me he también permitido estos trabajos literarios. Básicamente es plasmar un poquito esto que decía en algún momento cuando leyó en la presentación sobre mí Adriana, que haberme permitido la libertad de elegir escribir y no dejarlo en esa fantasía de, bueno, ¿qué pasa? Quiero ser escritor. ¿No? ¿Cuánto dijimos muchas veces? Si yo fuera actor, voy a ser, ¿no? Y quedó ahí, pero nunca fue, ¿no? Y eso alguna vez que a veces nos pasa, ¿no? Yo quiero ser abogado, yo quiero ser escritor, yo quiero ser politólogo, yo quiero ser... Y es eso, ¿no? Ni más ni menos que todos desde donde lo hacemos podamos poner un poquito eso, ¿no? El corazón y el alma en función de los demás, no solo para nosotros, porque si no para nosotros, ¿qué sentido tiene? Si no, algo así, ¿no? Así que bueno, quiero agradecerles entonces que se hayan llegado esta tarde. E iba a decir algo más, que estaba en la cuestión esto de hacerles presente y presentar también al señor Daniel Mora, que es quien estuvo a cargo de el arte de tapa del libro. Si te podés parar, por favor, Dani. Bueno, no está con nosotros la editora del libro, que como ya bien dije y referí, obviamente tiene su editorial independiente, que forjando ese proyecto ha tenido y le da posibilidades a muchos escritores y escritoras barriales, sobre todo, muchas veces, que no encuentran en las grandes cadenas comerciales de las grandes editoriales la posibilidad, por precios, ya sea por precios, costos, lo que sea, no pueden alcanzar a publicar. Bueno, a veces estas alternativas son solucionadoras de estas cuestiones más particulares. Me atrevería a decir que no va a ser la última vez que nos vamos a ver. La vida continúa ahora con música y con un brindis. Los invitamos a todos y todas. Gracias por venir. Cada vez que despierto y a mi lado te veo a vos, todo cobra sentido. Bueno, ahora mientras escuchamos a Sombra de Árbol, vamos a ir luego pidiéndoles que se acerquen a la barra para brindar. Cuando puedo sentir la emoción de mirarte a los ojos y saber quién soy, como un río seco que jamás volvió a llorar, me volví desierto para que llueva en tu corazón. Cuando caigo al vacío, cuando voy a perder la ilusión, busco el campo dorado de tu corazón, como un río seco que jamás volvió a llorar, me volví desierto para que llueva en tu corazón.
Muchas gracias.